Cuando Bolivia ha jugado con Venezuela, ha sido como una llave extraordinaria para el éxito de Bolivia. Y en dos circunstancias, Bolivia había derrotado a Venezuela en 1977 y en 1993. El 77 debió llegar al Mundial, hubo una repesca que nunca nadie pudo explicar para qué, y el 93 llegó al Mundial. Y para hacer el recorrido, comenzó ganándole a Venezuela. En Caracas fue la victoria del 77, célebre victoria, porque fue la actuación boliviana impecable. Y la llave estaba en Uruguay, Venezuela y Bolivia. Bolivia terminó en calidad de invicto y cerró de una manera brillante, empatando con Uruguay en Montevideo y dejando afuera a Uruguay, que era el candidato a jugar en la Argentina, cruzando el Río de la Plata, estaba ahí. Todavía recuerdo exactamente como si fuera hoy aquel momento en que en Cochabamba, en una quinta de la zona norte, Guadalquivir, era muy pobre la Conmebol, se hizo el sorteo de la eliminatoria o clasificatoria al Mundial. Se reunieron todos, era muy modesto, era pobre el fútbol en ese entonces. Y en el sorteo fueron sacando las orillas y salió Uruguay y sus rivales, Venezuela y Bolivia. Recuerdo exactamente que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que era Washington Catali, se paró y dijo: gracias, estamos en el Mundial. Lo miraron todos, estaba convencido, estaban en el Mundial. Pero Bolivia fue quizás, como dicen ellos, la bestia negra que cruzó en el camino y dejó fuera de carrera a los uruguayos. El 77 y también el 93. Uno de los actores de esa victoria boliviana y de las victorias bolivianas es el extremo derecho. Alternaba, era titular, y Arturo Saucedo Landa era el otro puntero derecho. Entre ambos hacían filigranas en la banda en el extremo derecho. De ese tiempo y de esa época van partiendo muchos amigos y compañeros del fútbol. Quien estuvo al frente hizo una trayectoria magnífica, jugó en Always Ready, en Bolívar, donde pasó un gran tiempo de su vida futbolística, y en Strongest, donde jugó su padre, que llegó de Arequipa, Perú, y fue la gran figura de ese entonces, cuyo apodo heredaron los hijos, Calichín Morales. El doctor Raúl Alberto Morales. Calichín, buenas noches. Toto, muy buenas noches, y como siempre a todo el panel deportivo, muy buenas noches, y de antemano muchas gracias por la invitación. ¿Qué jornadas aquellas? Se jugó en el Brígido Iriarte en Caracas y fue un camino lleno de éxitos y victorias que culminó con Bolivia número 1 en su llave. Hoy en este tiempo estaba en el Mundial. Armaron una liguilla para, de alguna manera, que Brasil y Perú fueran al Mundial y no Bolivia. Y Bolivia, hay que decir la verdad también, se descuidó en ese tiempo entre la clasificación y la liguilla en continuar con la preparación. Pero hablemos de lo mejor. Ese partido en Venezuela fue espectacular. Gran victoria boliviana. Sí, realmente, Toto, la gente que estaba en esa selección realmente eran jugadores de alto nivel técnico, fundamentalmente. Excelentes jugadores: Carlos Conrado Jiménez, Jimmy Lima, Jaime Rimaza, Pablo Valdivieso, Miguel Aguilar, Carlos Aragonés, Ovidio Mesa. Realmente eran... Tamayá Jiménez. Tamayá Jiménez, era una camada de jugadores. Eduardo Angulo, no nos olvidemos de él también. Directamente eran jugadores de excelente, yo diría, nivel técnico por un lado, y nivel profesional en cuanto a la parte de preparación física, fundamentalmente. Porque ha sido una selección, yo quiero hacer rememoración a 4 eventos que hemos tenido en el país, significativos, porque lo que hoy en día está pasando con nuestra selección es el fiel reflejo de lo que está sucediendo en cuanto a la preparación tanto individual como colectiva. ¿Qué significa esto, Toto? Que tú tienes excelente memoria en este sentido. 1963, Bolivia sale campeón sudamericano. ¿Dónde estaba la selección? Concentrada. 1977, estábamos concentrados casi durante 1 o 2 meses en el Hotel Calacoto. La época de Ascar Gorta, 1994, clasificación al Mundial, estábamos concentrados. He sido parte del cuerpo técnico de aquella época con Ascar Gorta. Habían 2 equipos que eran como 25 jugadores, habían 2 cuerpos técnicos, realmente había un respaldo económico muy importante, donde los jugadores de la selección
me atrevo a decir esto, tenían la mejor indumentaria, tenían los mejores premios, los mejores hoteles, la mejor comida, pero estaban concentrados. Entonces, ¿a qué voy con esto de estar concentrados? Que realmente hoy en día nuestra selección no tiene poder de concentración. ¿Esto qué significa? Que los jugadores llega un momento en que entran al entrenamiento o a la convocatoria y lastimosamente ni ellos mismos se conocen. No tienen un objetivo común, colectivo, de lo que es ir a ganar un partido. Entonces, no hay unidad en ese sentido, no hay una preparación donde el entrenador pueda hacer el seguimiento individual y colectivo de los jugadores. Entonces, esto para mí es muy significativo porque no encuentro en la selección, diríamos, esa comunión que debe haber en un equipo, en una serie, en un conjunto de jugadores que tienen que estar preparados físicamente, emocionalmente, nutricionalmente, haciendo, diríamos, un montón de estrategias de lo que significa el fútbol. Yo no veo en nuestra selección con ese trabajo. Y entonces, para mí, muy significativo porque rememoramos otra vez el 77, como tú lo has dicho, habíamos clasificado decididamente, y aquí viene lo peor de la historia. ¿Por qué dices tú que no nos hemos preparado? Porque lastimosamente, cuando hemos estado concentrados en Santa Cruz, ha habido un abandono premeditado, y valga la pena redundarlo, y lo hago énfasis en esta palabra, premeditado, para que Bolivia no tenga la preparación que debería tener para ir a enfrentar esa liguilla que le inventaron los de la FIFA, por un lado, en combinación y desgraciadamente en complicación con los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, de no permitir que nosotros entrenemos en Santa Cruz como debería ser. Y la anécdota viene así. Un día hemos ido al Tahuichi Aguilera a entrenar, querer entrar a la cancha, a entrenar una sola vez. ¿Y qué nos han respondido los dirigentes y la gente que estaba a cargo del Tahuichi Aguilera? Que el que tenía la llave del campo de juego estaba en el monte y no lo podían ubicar. Entonces, ¿qué significa esto? Una premeditación para que la selección boliviana ni siquiera tenga la posibilidad de entrenar bien, de prepararnos bien, de ir a una liguilla donde, como tú lo has dicho, Brasil, especialmente Brasil, estaba a punto de descalificarse. Pero si Brasil no va, o Argentina no va, o Uruguay no va, no hay mundial. No hay mundial. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacrificar a Bolivia. La pena es esa, la peor decepción que yo he tenido como jugador, como persona, es que los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol en esa época se hayan prestado para una maniobra de esas ya muy bajas de no respaldar a la selección, sometiendo a todos los jugadores que hemos integrado aquella selección a un abandono total en la ciudad de Santa Cruz. Parábamos en el cine, todos los días íbamos al cine, no hacíamos nada, no había campos, no había material, los dirigentes brillaron por su ausencia, desaparecieron del mapa y nosotros directamente tal cual. Hemos llegado a la liguilla, Toto, Perú nos ha ganado 5-0, Brasil nos ha ganado 8, desgraciadamente nosotros no teníamos ni idea de lo que es jugar a alta temperatura en Cali, Colombia, donde estaba haciendo casi 40 grados. Son pasajes de la historia que marcan definitivamente que lo que ha ocurrido en el fútbol boliviano y en el deporte boliviano es una abierta improvisación, con o sin intención, y se expone al deportista boliviano a situaciones muy complicadas. Y esto es lo que pasó, desgraciadamente, en la liguilla de Cali, Colombia, que como anécdota recordaba al comenzar a Televisión Boliviana, fue la primera vez que se vieron partidos en vivo y en directo. Fue un sufrimiento colectivo, la improvisación, y de verdad hay otros intereses que aparecen en el tiempo que contribuyen a que equipos con gran peso económico para la FIFA no pueden estar ausentes de un mundial. No se concibe un mundial sin Brasil. Cualquier cosa, si no clasifica a Brasil, van a ampliar un cupo más para que vaya Brasil al mundial. Y Brasil, que es un potencial futbolístico muy grande, por supuesto ha tenido problemas serios en algunos casos para clasificar, pero si se le allanan el camino es mucho más fácil. Raúl Alberto, ¿cuánto contribuye a Bolivia cambiar el Estadio Siles por el Estadio del Alto para tratar de visualizar como una victoria segura frente a Venezuela? Yo no creo que pase eso, porque una cosa es jugar con ventaja deportiva y otra cosa es jugar
con una preparación no adecuada para buscar un éxito. Yo siempre digo, la altura no cabecea, no levanta centros, no hace goles. Exactamente. Bueno, el tema viene, el cambio de altitud, porque ahora vamos a jugar a 4.080 metros, si no me equivoco. 4.150 Rexa en una inscripción, sí, en la cancha del Alto. Exactamente, 4.150. ¿Qué significa esto? Es un cambio de altitud. Un cambio de altitud donde normalmente cualquier deportista de cualquier especialidad tiene que tener un periodo de adaptación a ese cambio de altitud, ¿cierto? Uno, entrenar todos los días donde se va a jugar, para empezar. Tener una buena preparación física. No es la altura, como decías tú, no es la altura la que va a hacer los goles, la que se va a defender. No. Si nosotros queremos hacer sentir que realmente nos puede favorecer deportivamente, es que los jugadores tienen que tener la capacidad necesaria para jugar a 4.000 metros. Es lo mismo que si nosotros bajamos al llano y de repente estamos con altas temperaturas, mucha humedad, cancha muy pesada, y si no estamos preparados para jugar en una superficie o en un ambiente de esa naturaleza, quiere decir que nuestro organismo no va a responder. Y lastimosamente, en este poco tiempo que ha habido, Toto, desgraciadamente, tengo que hacer objeciones en ese sentido, de que nuestros jugadores, ojalá que a nadie le duela lo que voy a decir, nuestros jugadores están faltos de preparación desde su pretemporada, en todos los equipos, Bolívar, Stronger, Wilstermann, Oriente, Petrolero, lo demás. Nuestros jugadores no tienen las capacidades que tiene que tener un jugador de nivel competitivo. ¿Cuáles son estas? Velocidad, potencia, resistencia, recuperación, ¿sí? Entrega, motivación. La parte psicológica juega un papel importante en todo equipo, en todo evento de importancia como este que se va a hacer en las eliminatorias. Entonces, nuestros jugadores están optando por posturas cómodas durante el partido. ¿Por qué? Porque su aspecto físico no les permite desplazarse, correr, bajar, subir, presionar al rival, ir a quitar un balón, tener entrega, diríamos, tener criterio como para poder irse al ataque. No, agarramos la pelota, vamos para atrás. Pelota en 3/4 de campo, hacia adelante, termina jugando el arquero nuestro. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que eso es solamente el reflejo, Toto, de los parámetros que te estoy hablando, que a nivel internacional un jugador de nivel competitivo tiene que tener esos aspectos que son tabulados, que ya están en porcentajes? Un jugador de nivel competitivo tiene que hacer velocidad, 50 metros en cuánto lo hace, 100 metros en cuánto lo hace, su resistencia, su potencia, cuánto tiempo recorre un jugador en la cancha. Eso lo tenemos en todas partes del mundo, ya estipulado. Un jugador, un mediocampista, no es lo mismo que un delantero o un defensor. Tiene que tener distancias controladas durante 90 minutos. Y lastimosamente nuestros atletas no están con esa capacidad. Por eso es que, ¿qué va a suceder? Que lastimosamente vamos a ir nosotros, como si fuéramos visitantes, a jugar a 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Dicen que las comparaciones son odiosas. Yo veo fútbol hace 50 y tantos años y veo que el fútbol boliviano hoy es mucho más lento que antes. Y explica esto lo que dice Raúl Alberto: la comodidad del jugador de tratar de exponer su poca preparación física en la cancha. Y esa lentitud se hace más evidente cuando los equipos bolivianos, clubes o selecciones juegan afuera. El ritmo del fútbol boliviano está muy por debajo del ritmo con que se juega en el mundo, Raúl. Exactamente. O sea, ya te digo, esos parámetros, voy a hacer rememoración a un entrenador con el cual he tenido la oportunidad de trabajar como médico de campo, Dusan Draskovic. Hicimos una tabulación de los jugadores de la selección cuando Dusan Draskovic con Dragan Miranovic se hicieron cargo de la selección. Hicimos unos parámetros de esfuerzos físicos cortos. Hicimos los porcentajes, pulsación, recuperación, presión, en qué tiempo llegaba el jugador en 10 metros, en 20 metros, en qué tiempo se recuperaba. Entonces, Toto y todo el panel que en este momento está conmigo se van a quedar sorprendidos. ¿Quién pasó esa tabulación, como decimos en el colegio, raspando, con 3.5 o 4 o 3.6, como daban las notas? Claro. Óscar Carmelo Sánchez. El resto de esa camada, que eran jugadores de nivel competitivo, estaban por debajo de aquello.
Entonces, tú, Sandraskovic, sin querer ofender a nadie, agarra y me dice, doctor, aquí están las tabulaciones, aquí están los porcentajes, esto es lo que se saca. Estos jugadores no tienen la capacidad de jugar a nivel competitivo torneos internacionales. ¿Sabe dónde pueden jugar? En un torneo de eliminatoria de los equipos que hacen los campeonatos de las fábricas, de los trabajadores. ¿Qué tal? Entonces, ahí fue cuando realmente pude aplicar y respaldar los conocimientos que yo tenía yo he hecho la parte de medicina deportiva justamente para complementar un poco mi especialidad. Entonces, ahí sí realmente pude ver y corroborar que los porcentajes de nuestros jugadores en cuanto a esas cualidades que tiene que tener un jugador de nivel competitivo en todas partes del mundo, resistencia, potencia, velocidad, recuperación, buena alimentación, buen apoyo psicológico, saber que van a ir a enfrentar a un rival que está en las mejores condiciones, saber que al frente tienen jugadores de alto nivel competitivo. Entonces nuestros jugadores tienen que tener ese temperamento. Y tú lo has dicho claramente, yo también noto lo mismo, la velocidad con la cual nuestros jugadores enfrentan un partido, una jugada, un rescate de balón, es a 10 por hora. Es una lágrima, sí. Es una lágrima. Es como que el jugador no tuviese, diríamos, el coraje, la voluntad de querer ganar, la voluntad de querer pelear. Es decir, ¿eso qué es? Falta de motivación a expensas de una mala preparación dentro de lo que es el aspecto psicológico. Y para ello vamos a rememorar también las palabras de Javier Ascargorta. Javier Ascargorta era un psicólogo en el mundo deportivo, al margen de que sabía algo de fútbol, sí. El que más sabía era Antonio López, sí, y Carlos Aragonés, pero Javier Ascargorta ha hecho un trabajo psicológico de los jugadores de nuestro nivel y ha llegado a la conclusión y les ha dicho, ¿qué les falta a ustedes? Ustedes tienen 2 manos, 2 brazos, tienen ojos, tienen inteligencia, son hábiles para jugar, son pícaros para jugar, pero decía, a ustedes lo que les falta es trabajo. Y es la fórmula que no va a fallar nunca. Válida e interesante la charla, sí, que reubica. Yo voy a cerrar esta nota. Es el jugador, Calichín, Raúl Alberto Morales, que fue capaz de anotar un gol que nunca más se anotó en la historia del fútbol de Bolivia y creo que en el mundo. Fue, ¿dónde? En el Estadio Lastra. Era tan hábil, Calichín, que por la banda era imparable. Yo no voy a hacer comparación con otros punteros derechos, pero... Yo sí puedo hacer comparación. A ver, me ha tocado ver a René Orlando Couseman, sí, en la selección argentina, y también en el Huracán. Y era extraordinario. Calichín era superior. Y era capaz de, con el talento y habilidad y velocidad, de hacer esto que ocurrió en el Estadio Lastra. Veamos. Raúl Alberto Morales, un gol histórico por la manera en que termina la jugada. Estadio Lastra, Bolívar frente a Mariscal Santa Cruz. Lleva Morales, supera al portero. ¿Qué va a hacer? Toca la pelota, coloca en la línea final, se echa y con la cabeza. Fue histórico. ¿Cómo nació la idea? ¿Fue repentino o fue preparado? Se enojaron los jugadores de Mariscal. Bueno, no solamente los jugadores de Mariscal, se enojó también Edward Bilba, que era nuestro entrenador. Edward Bilba, al salir, me agarró y me dijo, ¿cómo mi capitán no va a hacer esas cosas? Pero después me dijo, está muy bien, muy bien. Bueno, el que más se enojó fue el Cato Torres. El arquero. Sí. ¿Dijo algo Cato Torres? Sí. No, nunca me ha dicho nada, pero hay una foto muy elocuente de que lastimosamente él ha sentido mucho ese impacto, porque hay una foto del camarín de Mariscal Santa Cruz, donde Cata Torres está echado de barriga, como llorando, ahí, y de alguna manera tratando de buscar alguna explicación. Pero yo les voy a dar la explicación. Sucede que nosotros en ese partido estábamos ganando el primer tiempo 3-0. A un Mariscal Santa Cruz que era el equipo. El equipo. Decidida. González, Díaz, Farías, estaba el otro González, Cheji Hurtado. Exacto. Equipazo. Equipazo. Entonces, el primer tiempo nosotros ganábamos 3-0. Entramos al segundo tiempo y a los 10-15 minutos yo meto el cuarto.
A los otros 10, 15 minutos meto el quinto gol. Y faltando un minuto se produce esta jugada que yo digo es el reflejo de una inspiración, de una tarde inspirada de un jugador que de repente hace un gol de chilena, de palomita, de taco, y a mí se me ocurrió arrodillarme y meter el gol con la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba totalmente inspirado. Todas las jugadas me salían a pedir de boca y lógicamente culminé, diríamos, esa tarde inspirada, no en querer ofender al rival, ni mucho menos, porque eso hay que aclararlo. Diríamos, yo siempre lo aclaro, porque de alguna manera mucha gente piensa que uno se hace la burla del arquero, mucha gente piensa, no, pero hay jugadas de esa naturaleza, hay goles de esa naturaleza, de chilena, de palomita, con el hombro, de taco. Me acuerdo que Víctor Agustín Ugarte tiró un penal de taco y lo metió y nadie dijo nada. Era la inspiración de un jugador, como los goles que ha podido hacer Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Jairzinho. Hay muchos jugadores que han hecho goles de esos que realmente son inolvidables. Quedan en la historia. Quedan en la historia. Como este gol. Exactamente. No he visto nunca, que llevo muchos años y además con un archivo de videos, un gol así. Nunca. Nunca se notó. No, y tuvimos la oportunidad de verlo en vivo nosotros. Estábamos en el Lastra, en la tribuna, en la única tribuna que había en ese momento. Viejo y querido Estadio Lastra. Y que evidentemente cuenta Calichín Morales su perspectiva. En la tribuna la gente no gritó gol. Lamentablemente para el Cata Torres, y eso fue lo que más le dolió al Cata Torres. La gente esbozó una sonora carcajada, no le dieron tiempo a gritar gol y después, poco menos, faltó para que la gente lo llevara en hombros hasta su casa a Calichín Morales en esa jornada, porque fue realmente inspirada y con solo haber visto ese video, Calichín habría terminado en Europa fácilmente. Tranquilamente. Calichín, qué gusto, qué placer, es muy útil. Yo siempre creo que uno nunca termina de aprender. Y una charla como la de hoy con Calichín nos ubica en el lugar exacto del fútbol boliviano y sus deficiencias, nunca superadas hasta ahora, por falta de disciplina, orden, trabajo por todas las cosas y por algo que marca nuestro destino, la improvisación. Exacto. Y siento, y lo digo públicamente, que este partido del jueves contra Venezuela, ojalá, sería muy feliz si vamos a la selección boliviana y a Bolivia, sea victoria. Pero siento al mismo tiempo, por las expresiones que se vierten, dice, es el inicio de un proceso. No, la selección es el final de un proceso, es la culminación. Hacer un recambio en el más alto nivel competitivo es muy duro y es muy difícil para el fútbol y para los jóvenes jugadores que van a estar en la cancha. Estos partidos ganan los hombres de temperamento, de experiencia en el kilometraje del fútbol para administrar sus recursos y los espacios para evitar que el colapso sea mayor. Esperemos que no sea así. Gracias, Calichín. Toto, si me permites, por favor, y lógicamente a todo el panel, yo quisiera sugerir, adelante, especialmente a la organización de lo que es el fútbol boliviano, ¿cierto? Para mí la selección tiene que ser la prioridad. A la selección hay que darle todo. A todos los jugadores hay que darle los beneficios que debe tener un jugador que está defendiendo los colores de la patria, con darle el tiempo necesario como para poder prepararse. En esto, ¿qué significa? Que los jugadores deberían dedicarse a la selección y estar concentrados para lograr esos objetivos que había nombrado anteriormente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente los jugadores de la selección van a la concentración 10, 15 días antes. ¿Qué puede hacer un entrenador en 10, 15 días? Nada. No puede hacer nada, ni prepararlos físicamente, ni prepararlos anímicamente, ni psicológicamente, ni siquiera nutricionalmente. Entonces, yo quisiera que la federación haga un hincapié, diríamos, en que la selección tiene que ser la prioridad y para ello los jugadores convocados a la selección tienen que dedicarse a la selección. El campeonato tendría que seguir, porque por algo son equipos de nivel competitivo, equipos profesionales, que tienen que tener una plantilla de 2 equipos. Entonces el campeonato tiene que seguir. Muy amén de que Bolívar aporte 7 jugadores, o Strong aporte 4 o 6, nada. Directamente el campeonato tiene que seguir. Y lastimosamente dan jugadores a la selección como haciéndoles un favor y por ende vienen
los desastres, los infortunios de los jugadores, porque también no es fácil entrar a una cancha y saber que vamos a perder. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado, porque entre nosotros no nos conocemos, porque no sabemos cuál es el objetivo, porque el entrenador no ha tenido tiempo de preparar ni físicamente, ni psicológicamente, ni anímicamente un objetivo de querer clasificar. Por eso pienso yo que debe haber una reestructuración de lo que significa la prioridad a la selección boliviana. Desde ya usted se encontraría con Robato y con Rescalvo, que no cederían no cederían con los jugadores a la selección, porque dirían que quedarían en inferioridad numérica de jugadores titulares. Eso también uno se encontraría por esa parte. No. Es decir, entregamos a nuestros jugadores a la selección y encima ustedes nos piden que juguemos el campeonato sin ellos. No. Yo por lo menos encuentro que eso va a ser la respuesta al día siguiente. Bolívar Strongest tienen 2 equipos para encarar. Esto es muy sencillo, lo ha dicho Roberto Morales Calichín. Es como ir a un examen final sin haber estudiado. A ver, Toto. Va al albur de por si acaso me va bien. Sí, pero Toto, uno revisa la formación de la selección boliviana de aquella época y uno ve al doctor Morales, por ejemplo, que tenía otro compañero en posición, Arturo Saucedo Landa. 2 buenos jugadores. Hoy no encuentran los equipos profesionales 2 jugadores que estén en la selección boliviana del mismo nivel, no los encuentran. O de las características similares. O de las características no los encuentran. No es que no los encontramos, no los queremos ubicar. Y voy a decir un detalle nada más chiquitito. En ese tiempo, los futbolistas eran profesionales. Sí. Tenían tiempo para entrenar y jugar y estudiar. Como que hay muchos profesionales que dedicaron, porque hay tiempo para toda la vida. Hoy los jugadores no estudian y tampoco entrenan al ritmo profesional que se necesita, porque no hay exigencia. Eso sí. Y cuanto más bajo es el nivel del fútbol, con lo que tienen les basta y sobra. Y de ahí que yo abogo por los futbolistas, lo he hecho siempre, desde la parte legal. El futbolista tiene derecho a ganar muchísimo dinero, ser profesional. Y si en Bolivia no hay ese dinero, tiene que demostrar afuera con su calidad técnica para ganar lo que él quiera. Pero como en Bolivia es tan bajo el nivel, con lo que les pagan bien, es suficiente. Y eso llaman zona de confort. Y ese confort ha hecho del fútbol boliviano muy pobre, lamentablemente.